La ceremonia estaba fijada para las 10 de la mañana. Ethan Hayes estaba de pie ante el altar, con su smoking negro impecable, pero el nudo de su corbata parecía estrangularlo. Las vidrieras de la catedral fragmentaban el sol matutino en un caleidoscopio de colores. Esparciéndolas sobre las rosas blancas que bordeaban el pasillo y los puños, no dejaba de apretar y soltar los puños. Miró su reloj. 9:50. La limusina de Sofía debería haber entrado en Sycamore Drive hacía 20 minutos. Los murmullos de los invitados crecían a su alrededor. En los primeros bancos, los ejecutivos de Industrias Red susurraban entre sí, sus trajes a medida apenas disimulaban su ansiedad. Los familiares mayores fruncían el ceño y negaban con la cabeza. Al fondo, los invitados más jóvenes ya sacaban sus teléfonos y tomaban fotos a escondidas. El organizador de bodas, sudando bajo las luces, se inclinó por 10ª vez. «Señor Hayes, ¿le damos unos minutos más?» Su mirada se desvió hacia la entrada vacía por donde se suponía que debía aparecer su novia. Recordó haber estado en ese mismo lugar hacía 3 meses con Sofía. Llevaba un vestido veraniego color crema y señalaba el vibrante vitral. Ethan, había dicho, con la voz llena de emoción. Nuestra boda será un cuento de hadas. La luz se reflejó en sus pestañas y, por un instante, se permitió imaginarla caminando hacia él con un vestido blanco. Una vibración en su bolsillo lo devolvió al presente. Sacó su teléfono y sintió un gran alivio al ver el nombre de Sofía en la pantalla. Pensó que era solo tráfico, pero en lugar de una llamada, apareció un mensaje de texto. Ethan, Julian está enfermo. Tengo que ir al hospital. Tenemos que cancelar la boda. En un instante, la música del órgano, los susurros, el mundo entero pareció quedar en silencio, reemplazado por el rugido de la sangre en sus oídos. Ethan miraba la pantalla, con la mente completamente en blanco. Julian Vance, el exnovio que la dejó sin pensarlo 2 veces en cuanto la empresa familiar empezó a hundirse y luego huyó del país. 3 años atrás, cuando Industrias Red estaba al borde del colapso y su padre sollozaba en la mesa, fue Ethan quien anuló la decisión de su junta directiva, inyectando el capital que lo salvó. Sofía le había dicho que su llegada fue como una luz en su hora más oscura. Ahora, el día de su boda, lo abandonaba por Julián. ¿Qué pasa? ¿Lo dejaron plantado? He oído que su primer amor ha vuelto a la ciudad. Los susurros de los invitados eran más fuertes ahora, agudos y caóticos. Ethan apretó el teléfono con más fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la foto que ella le había enviado. Julian yacía en una cama de hospital, cubierto por una colcha blanca esterilizada, una almohadilla refrescante, que se le pegaba a la frente. Al fondo, se veía claramente el logo del Centro Médico St. Jude, el hospital privado más caro de la ciudad. Es solo un resfriado, pensó Ethan, con una mueca amarga formándose en sus labios. Intentó llamarla, pero saltó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El teléfono estaba apagado. Su padrino se acercó y le puso una mano en el hombro. Ethan, quizás deberías decirles algo a los invitados. Ethan respiró hondo, aflojando el puño. Se aflojó la corbata sofocante y se dirigió al micrófono. Su mirada recorrió a la multitud, un mar de rostros conmocionados, curiosos y compasivos. Su voz era tan tranquila que incluso a él lo desconcertó. Mis disculpas a todos. La boda se canceló. Un grito colectivo se escuchó desde las bancas, pero Ethan no se quedó a escucharlo. Se giró y caminó hacia la sacristía. El áspero repiqueteo de sus zapatos de vestir sobre el suelo de mármol resonaba en el cavernoso espacio. Cada paso parecía como si le aterrizara en el corazón. Una vez dentro, se quitó la chaqueta a medida y la arrojó sobre el sofá. Abrió la pequeña caja fuerte de la habitación y sacó la gruesa carpeta que contenía los acuerdos de asociación entre su empresa, Hayes Corp., y Reed Industries. Pasó a la última página, y sin dudarlo un instante, tachó su firma con una gruesa y enojada línea. Señor, ¿qué es usted?, balbuceó su asistente, pálido mientras miraba el contrato desfigurado.
Llama al departamento legal. Estamos terminando todas nuestras colaboraciones con Industrias Red, dijo Ethan, guardando la carpeta en su maletín. A partir de hoy, Sofía Red y la empresa de su familia no significan nada para mí. El asistente abrió la boca para protestar, pero Ethan lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. Al salir de la sacristía, casi choca con el director financiero de Industrias Red. El hombre estaba furioso. Señor Hayes, ¿cuándo se pone el mundo patas arriba? El señor Red no puede contactar con Sofía. Está perdiendo la cabeza. Entonces le sugiero que le pregunte a su querida hija. Dijo Ethan con una sonrisa fría, rozándolo. La luz del sol fuera de la catedral era cegadora. Se deslizó en la parte trasera de su coche, contemplando las bulliciosas calles de la ciudad. Su teléfono, que volvió a encender, estaba repleto de notificaciones del padre de Sofía, de los ejecutivos de Red y de periodistas que, de alguna manera, ya se habían enterado de la noticia. Lo apagó de nuevo, se recostó en el asiento de cuero y cerró los ojos. En el retrovisor, la aguja de la catedral se hacía cada vez más pequeña. Ethan sabía que 3 años de su vida, 3 meses de planificación y millones de dólares invertidos en una empresa en crisis acababan de terminar, y nunca le daría a Sofía Red una segunda oportunidad para hacerle daño. Lo primero que hizo Ethan al volver a su oficina fue convocar una reunión de emergencia de la junta directiva. La tensión en la sala de conferencias era tan densa que podía cortar con un cuchillo. El jefe de asuntos legales se subió las gafas. Señor Hayes, Red Industries tiene un flujo de caja máximo de 3 meses. En cuanto se sepa que retiramos la financiación, sus acciones caerán al menos un 40%. Déjalo ya, dijo Ethan, golpeando la mesa de caoba con el bolígrafo. El clic seco resonó en la habitación silenciosa. Detengan todos los proyectos conjuntos de inmediato. Quiero una estrategia de desinversión completa del Departamento de Finanzas en 3 horas. Tiró de su corbata. La humillación de la mañana le dejó un sabor amargo en la boca. Y filtrarlo, anónimamente. Dile al Wall Street Journal que Sofía Red me dejó en el altar el día de nuestra boda. La noticia arrasó el mercado como un huracán. Al sonar la campana de apertura, las acciones de Red Industries se desplomaron. En el parqué, las maldiciones de los inversores eran tan fuertes que hacían temblar las vigas. El padre de Sofía, Robert Red, paseaba por su oficina, con una vena palpitante en la sien. Tras no obtener respuesta a su 17ª llamada a Ethan, agarró su chaqueta y corrió a la torre de Hayes Corporation. Ethan, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Intentas quemarnos hasta los cimientos? Robert Red se desplomó en el sofá de cuero de la sala de visitas. Su corbata estaba torcida como la soga de un verdugo. Si restablece la sociedad, le daré otro 10% de la empresa. Aquí está el último informe de valoración. Si logramos sobrevivir a esto, las acciones se recuperarán. Deslizó una carpeta sobre la mesa, tamborileando desesperadamente con el dedo sobre la pestaña de bienes raíces Red. Ethan se recostó en su silla, abriendo y cerrando un cipo plateado. Invertí en tu empresa hace 3 años por una razón, Sofía. Ahora me ha convertido en el hazmerreír de otro hombre. Cerró el encendedor de golpe, y la llama se apagó al instante. Señor Red, estos son negocios, no un parque infantil. Mientras tanto, Julian Vance yacía en una habitación estándar del St. Judes, con una leve sonrisa dibujándose en su rostro mientras Sofía empujaba la puerta. Él le hizo señas para que se acercara. Ella corrió a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Julián, ¿cómo te sientes? Mejor. Ahora que estás aquí, dijo con voz ronca. Le tomó la mano y con el pulgar acarició el anillo de compromiso de diamantes que llevaba en el dedo. Sofía, no he dejado de pensar en ti. Dejarte fue el mayor error de mi vida. Tú y Ethan, no lo han hecho oficial, ¿verdad? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pensó en su romance de la prepa, en los besos robados tras las gradas. Julián se incorporó apoyándose en los codos.
sé que la empresa de tu familia está en problemas. Si estás dispuesto a afrontar esto conmigo, podría pedirles a los amigos de mi padre que inviertan. Hizo una pausa y luego asestó el golpe final. Solo tienes que dejar a Ethan. Empezó a toser violentamente, y su rostro pálido se veía aún más frágil. Sofía lo ayudó frenéticamente a incorporarse, con el corazón dolorido. Justo entonces, vibró su teléfono. Era un mensaje de voz de su padre. Sofía, Ethan no cede. Los bancos amenazan con congelar nuestras cuentas. El mensaje la devolvió a la realidad, pero al ver la mirada suplicante de Julian, la indecisión la paralizó. A las 3 de la mañana, Sofía estaba sentada en la azotea de su edificio de oficinas vacío, con las uñas dibujando en la pantalla de su teléfono. En un borrador, Julian, estemos juntos, en la sala con Ethan, por favor, tienes que salvar a mi familia. Con mano temblorosa, envió ambos mensajes. Al otro lado de la ciudad, las luces de la Torre Hayes Corporation se apagaron, una a una, como su propio corazón vacilante. Ethan oyó vibrar su teléfono sobre el escritorio. Echó un vistazo a la pantalla y la metió en un cajón sin abrir los mensajes. Contempló la ciudad bañada por la lluvia por la ventana panorámica. Señor, el contrato con Sterling Enterprises. Su asistente empezó a sostener una carpeta. La firmaré yo mismo mañana por la mañana, dijo Ethan, ajustándose los puños. El reflejo en el cristal mostraba sus ojos, fríos como el acero. De ahora en adelante, cada crisis en Industrias Reed es una oportunidad para nuestra expansión. La lluvia arreció, arrasando con el resplandor neón de la ciudad, y con él, algo que jamás podría recuperarse. Los dos mensajes de Sofía quedaron sin respuesta. En una oficina silenciosa y cavernosa, el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Actualizó su teléfono una y otra vez, pero la conversación con Ethan seguía muerta. En cambio, Julian le había respondido al instante, ven a vivir conmigo mañana. La alegre puntuación se sintió como una pequeña y cruel chispa en el desolado paisaje de su corazón. Afuera, la tormenta rugía con furia, y en el diluvio, la oscura silueta de la torre de Hayes Corporation parecía un monstruo. Sus uñas se clavaron en la palma de la mano, dejando marcas sangrientas en forma de medialuna. A la mañana siguiente, Sofía llegó al hospital con ojeras. El olor a antiséptico mezclado con la colonia de Julian le hacía escocer la nariz. Él estaba recostado en la cama, viendo TikTok con el volumen del teléfono al máximo. Al verla, pulsó pausa rápidamente y esbozó una sonrisa débil. Cariño, tengo antojo de esa sopa de la charcutería, la que siempre me traías en el instituto. Sofía se transportó al instante 7 años atrás. Recordó haberse despertado antes del amanecer para recoger la sopa y llevarla en un termo a través del pueblo hasta su casa. El recuerdo del chico de ojos brillantes que se la quitó se difuminó con la mirada calculadora que ahora veía en los ojos del hombre. Se le hizo un nudo en la garganta, asintió y, al darse la vuelta para irse, oyó a Julian murmurar detrás de ella, date prisa, me muero de hambre. Al mismo tiempo, el aire en la sala de juntas de Reed Industries se congeló. Robert Reed dejó caer su teléfono sobre una mesa de conferencias. En la pantalla, un comunicado de prensa de Forbes anunciaba la alianza entre Hayes Corp. y Sterling Enterprises quedó grabado en la retina de Sofía. Ethan intenta enterrarnos. La mano de su padre, con las venas abultadas, golpeó la mesa, haciendo vibrar los vasos de agua. Sofía, tienes que ir con él. Rogarle, por los viejos tiempos, que nos dé un salvavidas. Papá, yo. Sofía aferró el termo, su calor le quemaba la palma. Su teléfono vibró de nuevo. Era Julián. ¿Dónde estás? Me siento mal. Los ojos de Robert Reed siguieron su mirada hacia el teléfono, y su rostro se contorsionó de incredulidad y furia. ¿Sigues eligiendo a ese chico en lugar de a esta empresa? Si no fuera por la inversión de Ethan, estaríamos en bancarrota hace años. Y ahora tú. Basta. Sofía chilló, clavándose las uñas en la piel.
Solo te importa la compañía. Soy una persona. Tengo sentimientos. Salió corriendo de la habitación, con el rugido furioso de su padre resonando tras ella. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija. En el hospital, Julián dio 2 sorbos a la sopa y la apartó con el ceño fruncido. No sabía igual. Se limpió la boca con expresión de disgusto. Solía hacerlo mejor, una punzada de culpa mezclada con una punzada de calor en el pecho de Sofía. Una vez que las cosas en la oficina se calmaron, ella susurró, te lo haré todos los días. Julián la atrajo hacia sí de repente, apoyando la barbilla en su cabello. Olvídate de la oficina. Ya estoy aquí. No tienes que trabajar tanto. Casémonos, mudémonos a Europa. ¿Qué te parece? Sus labios rozaron el lóbulo de su oreja, y cada ápice de pensamiento racional que tenía se disolvió bajo su suave embestida. Por un instante vertiginoso, volvió a la preparatoria cuando Julián la tomaba de la mano después de la escuela y le prometía llevarla a ver el mar. Pero la realidad pronto la destrozó. Las acciones de Reed Industries estaban en caída libre. Los gritos y las maldiciones de los inversores en los canales de noticias llenaban sus oídos. El banco le dio un ultimátum final, debía pagar los préstamos en 3 días o liquidarían todos sus activos. El estrés era demasiado para su padre. Se desplomó y lo llevaron de urgencia al hospital. Cuando Sofía llegó, estaba acostado en una cama, con un tubo de oxígeno en la nariz, tan frágil que apenas lo reconoció. Al observar el ritmo constante del monitor cardíaco junto a la cama de su padre, Sofía finalmente comprendió lo ingenua que había sido. Había parado de llover y la luz de la luna se filtraba por las persianas, tiñendo el suelo de un blanco pálido y estéril. Con mano temblorosa, volvió a marcar el número de Ethan. Cada timbre del teléfono era como un martillazo en el corazón. Para su sorpresa, él respondió, Ethan, por favor. Empezó con la voz entrecortada por las lágrimas. La interrumpió una voz gélida. Señora Reed, dijo Ethan con un tono desprovisto de cordialidad, no tenemos nada que discutir. En cuanto a los asuntos de su familia, me temo que no puedo ayudarla. Antes de que pudiera decir otra palabra, la comunicación se cortó. Sofía aferró el teléfono con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Apareció un nuevo mensaje de Julián. Sofía, tengo antojo de sushi. ¿Puedes ir a buscarme algo? Se quedó mirando las palabras, y de repente, cada mensaje que le había enviado, cada apodo cariñoso, se sintió como un cuchillo afilado retorciéndose en sus entrañas. En la silenciosa habitación del hospital, el único sonido era el pitido rítmico del electrocardiograma. Sofía finalmente comprendió que en la batalla entre el amor y la lealtad, lo había perdido todo, y lo peor era que no tenía ni idea de cómo arreglarlo, o si aún quedaba algo por salvar. La luz de la luna era fría e implacable, iluminando sus ojos vacíos y el futuro desmoronado de Industrias Reed. La crisis en Industrias Reed era un maremoto que arrastraba a Sofía. En cuanto los bancos congelaron sus cuentas, los acreedores invadieron las oficinas corporativas. Proveedores bien vestidos arrojaban hojas de cálculo sobre los escritorios y gritaban, mientras inversores con trajes a medida amenazaban con demandas. La oficina estaba sepultada en una avalancha de avisos legales. Sofía se pasaba los días entre multitudes enfurecidas, sin que sus súplicas de paciencia cayeran en oídos sordos. Los mensajes de voz de su padre en el hospital se debilitaban cada día. La actitud de Julián cambió a medida que la situación de la empresa empeoraba. Al principio, sus mensajes eran lastimeros, tan aburrido aquí solo. Luego se volvieron exigentes, ¿por qué no estás aquí conmigo? Finalmente, sus respuestas se acortaron, su tono se tornó irritado. Sofía, agotada, trabajaba toda la noche intentando salvar la empresa, y a la mañana siguiente se presentaba junto a él con sopa casera, solo para escucharlo quejarse de la comida del hospital. Una tarde, tras una brutal negociación con un representante del banco que le informó fríamente que tenía 3 días para pagarlo todo, Sofía corrió al hospital con una caja de sushi calentándose en sus manos. Encontró la habitación de Julián vacía.
Una enfermera le dijo que se había dado de alta esa mañana. De pie en un pasillo estéril, con la caja de sushi enfriándose, las manos de Sofía empezaron a temblar al marcar su número. Al séptimo intento, contestó. El sonido de música a todo volumen y el tintineo de vasos resonó en el auricular. Sofía, dijo Julián arrastrando las palabras, estoy en una fiesta. ¿Una fiesta? Julián, ¿dónde estás? ¿Por qué saliste del hospital? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Dónde más estaría? Él se burló, y ella pudo oír a una mujer riendo de fondo. Mira la compañía de tu familia. No vale nada. ¿Qué futuro puedo tener contigo? Un torrente de sangre caliente inundó la cabeza de Sofía. Dijiste que querías empezar de nuevo conmigo. Dijiste que nos mudaríamos a Europa. ¿Fue todo mentira? Vaya, y tú, idiota, te lo creíste. La voz de Julián rezumaba desprecio. Solo volví porque pensé que Industrias Reed aún tenía valor. Pero ahora, ni siquiera puedes salvarte. La línea se cortó. Intentó devolverle la llamada, pero su teléfono estaba apagado. Sofía se dejó caer en un banco del pasillo del hospital, el suelo de baldosas blancas parecía deformarse y girar ante sus ojos. Recordó a Julián bajo los cerezos en flor en el patio del instituto, prometiéndole que nunca la abandonaría. Recordó haber abandonado a Ethan en el altar por este hombre. Recordó el brillo calculador en sus ojos que había decidido ignorar. Toda esa ternura era una trampa. Todas las promesas eran mentiras. Mientras tanto, en lo alto de la torre de la Corporación Hayes, la fiesta de la victoria estaba en su apogeo. El champán caía en cascada por una pirámide de copas de cristal. Ethan, flauta en mano, se movía entre la multitud, celebrando el nuevo y enorme acuerdo con Sterling Enterprises que había disparado las acciones de su compañía. Su asistente se acercó y susurró, Industrias Reed se ha declarado oficialmente en quiebra. Sofía Reed pide verte. La mano de Ethan se detuvo, el líquido ámbar en su copa se arremolinó. Bebió el champán de un trago. Recordó haber encontrado a Sofía dormida en su escritorio una noche tarde y haberle echado la chaqueta sobre los hombros. Recordó la luz brillante en sus ojos cuando cerró su primer gran negocio. Pero esos recuerdos se hicieron polvo el día de su boda. Dile que estoy ocupado. Dijo Ethan con voz apagada. Se dio la vuelta y se alejó. Más tarde esa noche, Sofía estaba en la acera frente a la torre de Hayes Corporation, el enorme edificio desapareciendo entre las nubes. Las lágrimas le nublaron la vista. Sacó su teléfono, con los dedos sobre la pantalla, antes de escribir un mensaje con manos temblorosas. Ethan, me equivoqué. ¡Qué terrible error! Por fin veo a Julián como es y por fin entiendo quién siempre estuvo ahí para mí. Si me dieras una oportunidad más, yo. Le dio a enviar, sabiendo que esta disculpa tardía nunca podría reparar el daño que había causado. Las luces de neón de la ciudad proyectaban una sombra larga y solitaria a sus pies. Mientras se alejaba, el lejano gemido de una ambulancia sonaba como un canto fúnebre por Industrias Reed y por un amor que había destruido con sus propias manos. Sofía pasó la noche sentada en las frías escaleras de hormigón frente a la torre de Hayes Corporation, con la pantalla de su teléfono obstinadamente negra. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron la ciudad, finalmente se levantó, clavándose los talones en sus pies magullados, y entró como un fantasma en el vestíbulo de Industrias Reed. El vestíbulo, antes reluciente, era un caos de papeles tirados y muebles volcados. Un conserje estaba arrancando el letrero dorado de Industrias Reed de la pared, el chirrido del metal contra el mármol sonaba exactamente como si su vida se desmoronara. Señora Reed, el aviso de ejecución hipotecaria del tribunal ya está disponible, dijo su exsecretaria con los ojos enrojecidos. El acreedor dijo que si no tienen un plan de pago para hoy, van a... Antes de que pudiera terminar, las puertas de cristal se abrieron de golpe y una docena de proveedores entraron en tropel, agitando facturas impagadas y gritando, «¡Páguennos! Reed Industries es un fraude».
Si no pagas, iremos a un hospital a ver a tu padre. La multitud empujó a Sofía hacia atrás y ella se tambaleó, con la esquina afilada de un mostrador de recepción clavándose en su espalda. El dolor repentino le trajo una extraña claridad. Recordó algo que Ethan le dijo una vez: en los negocios, la compasión es un defecto fatal. Se había reído de él entonces, llamándolo insensible. Ahora, sabía la verdad. Ella había sido quien había apartado su único salvavidas. Al otro lado de la ciudad, en la sala de juntas de iScore, la luz del sol se filtraba a través de los ventanales. Ethan revisaba la cartera de subastas de activos de Industrias Reed, con la punta de la pluma fija en una lista de la Torre Reed. Su asistente esperaba. Señor, Sterling Enterprises planea pujar por los activos principales de Reed. ¿Deberíamos contraatacar? No hace falta, dijo Ethan, cerrando la carpeta. Sus ojos eran fríos tras las gafas. Que los perros se pelearan por las obras. Se acercó a la ventana y miró el torrente de tráfico que había abajo. De repente recordó la primera vez que vio a Sofía, 7 años atrás. Estaba arrodillada bajo un aguacero, intentando recoger un montón de papeles esparcidos por la acera. Parecía tan patética y, a la vez, tan desafiante que, en contra de su buen juicio, detuvo el coche. Esa chica se había ido hacía tiempo, absorbida por un torbellino de codicia y traición. Empujada contra la pared por la multitud enfurecida, Sofía sintió vibrar su teléfono. Esperando una llamada sobre su padre, se sorprendió al ver una solicitud de amistad de Julian. El mensaje decía: Sofía, me arrepiento de todo. Necesitamos hablar. Le tembló la mano al aceptar. Una docena de mensajes inundaron su pantalla de inmediato, desde disculpas arrepentidas hasta amenazas directas, terminando con: he oído que la torre de caña está en subasta. Encuentra la manera de que me sume a la puja o si no. Las lágrimas salpicaron la pantalla. Finalmente vio la profundidad de su codicia. Era un tiburón que, tras probar la sangre, regresaba en círculos para devorar los últimos restos del cadáver. Una risa histérica escapó de sus labios, un sonido tan desquiciado que los acreedores a su alrededor guardaron silencio. Esa noche, tarde, Sofía fue a la habitación de su padre en el hospital. Con un ritmo suave del monitor cardíaco, vio rastros de lágrimas secas en las mejillas del anciano. Tomó su mano, marcada con 4 marcas, y lo recordó cargándola en hombros en un parque de atracciones. Recordó las canas que le habían crecido en el pelo mientras luchaba por mantener la empresa a flote. Papá, lo siento mucho, susurró, hundiendo la cara en la manta, sus sollozos fueron amortiguados por la fina tela. Al día siguiente, la casa de subastas estaba abarrotada. Sofía, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro, estaba sentada en un rincón del fondo. Observaba a Julian, vestido con un elegante traje de diseñador, charlando con otros postores. Cuando el subastador anunció la puja inicial por la torre de caña, sus ojos se cruzaron con los de Ethan al otro lado de la sala abarrotada. Él estaba allí, exudando un aura de poder que hacía que todos los demás parecieran pequeños. Su mirada se posó en ella por una fracción de segundo antes de apartar la mirada, con expresión indescifrable. 300 millones. Julián gritó, alzando el remo. Un terror gélido invadió a Sofía. Entonces, otra voz, tranquila y clara, resonó en la habitación. 500 millones. Toda la sala quedó en silencio, todas las miradas se posaron en Ethan. Bajó el remo, su rostro era una máscara de indiferencia. A través de sus gafas, sus ojos eran como astillas de hielo. IS Corporation necesita esta propiedad para una nueva expansión, declaró con voz cariñosa. Algunas oportunidades, una vez desaprovechadas, se pierden para siempre. Después de la subasta, Sofía deambulaba por las calles aturdida. Una notificación apareció en su teléfono, una alerta de noticias de Bloomberg. IS Corp. Adquiere activos clave de Reed Industries en una subasta de alto riesgo, consolidando su dominio del mercado. La foto adjunta mostraba a Ethan sonriendo a las cámaras, con la heredera de Sterling Enterprises a su lado.
Fue entonces cuando finalmente lo comprendió. No solo había perdido una empresa ni a su prometido. Había perdido a la única persona que habría ido a la guerra por ella. Al anochecer, se encontró frente a la Torre Reed, en la gigantesca pantalla LED que rodeaba el edificio. Las palabras Hayes Corporation brillaban contra el cielo crepuscular. El viento le azotaba un mechón de cabello en la cara y, a lo lejos, oyó la risa de unos niños. Por un instante, regresó a aquella noche lluviosa de hacía 7 años. Solo que esta vez no quedaba nadie que le ofreciera un paraguas y le dijera, no te preocupes, te tengo. Una semana después de la subasta, clavaron una orden de desalojo en la puerta de la vieja casa de la familia Reed. Acurrucada en la cavernosa y vacía casa, Sofía observaba la fría jerga legal del papel. Afuera, una llovizna miserable se colaba por las ventanas. El vestidor, antes repleto de ropa de diseñador, ahora solo contenía unas cuantas perchas de alambre. El último mensaje de Julian, de hacía 3 días, seguía en su teléfono. Encuentra el collar de jade de tu madre. Quiero usarlo como pieza destacada en una subasta. Agarrando su teléfono, Sofía pensó en el aire perfectamente climatizado de la oficina de Ethan. Ella solía quejarse de que hacía demasiado frío, y sin mediar palabra, él había colocado un pequeño calefactor junto a su escritorio. Ahora, un frío profundo e inquebrantable se había instalado en sus huesos, y no había nadie que la calentara. Un fuerte golpe en la puerta la sobresaltó. Eran los cobradores blandiendo un fajo de pagarés. Bueno, señora. Reed, se burló el jefe, ¿creía que podía simplemente esconderse de sus problemas? Se tambaleó hacia atrás, golpeándose la cadera con una consola en el vestíbulo. Un jarrón de porcelana, lo último que le quedaba de su madre, se estrelló contra el suelo. Un fragmento le cortó la pierna, pero el agudo dolor fue una grata distracción. Fue un recordatorio de que su vida de cuento de hadas se había hecho añicos el día de la boda. Sonó su teléfono. Era la doctora de su padre, con la mirada fija en el identificador de llamadas, en la UCI, y las uñas clavadas en la palma de la mano hasta que le salieron sangre. En el último piso de la Torre Hayes, Ethan firmó el último documento de adquisición. Su asistente dudó. Señor, hoy confiscaron la finca Reed. Me enteré. Basta, dijo Ethan, quitándose las gafas para frotarse los ojos cansados. Las luces de la oficina iluminaron las venas rojas del agotamiento. Dígale al departamento legal que deben cobrar hasta el último centavo de la deuda personal de Sofía Reed. Sin excepciones. En el silencio estéril de la UCI, Sofía se arrodilló junto a la cama de su padre. Entre el pitido constante de las máquinas, la mano del anciano se crispó. Sus ojos, nublados y apagados, luchaban por enfocarla. Sofía. Ethan. Es un buen hombre. Antes de que pudiera terminar, sonó una alarma larga y penetrante. Mientras se aferraba a su mano, sintiendo que se enfriaba, finalmente se derrumbó, sus gritos resonaron en la habitación vacía. Después del funeral, Sofía se quedó sola en el cementerio. El viento húmedo le enredó el pelo, y los crisantemos blancos de la tumba recién sepultada temblaron. Sonó su teléfono. Era Julián. Podía oír el tintineo de los dados de fondo. Sofía, he oído que todavía hay algunos activos de Reed en el extranjero, ¿verdad? Si sabes lo que te conviene. Me das asco, dijo con una voz aterradoramente tranquila mientras miraba la lápida de su padre. Hace 7 años, me dejaste del asiento del conductor del destartalado sedán de tu padre. Hace 3 años, mi padre le rogó al tuyo que invirtiera en algo, y tú, desde tu balcón, te reíste. Ahora, mi padre apenas está muerto, ¿y todavía intentas limpiarlo? Recordó a Julian en el hospital, mirando a escondidas su reflejo en la pantalla de su teléfono mientras fingía estar enfermo. También lo recordaba revisando sus contactos, deteniéndose en el nombre del director financiero de Hayes Corp. A partir de hoy, si alguna vez te me acercas, le diré al mundo que el gran Julian Vance no es más que un parásito que vive de las mujeres. Se oyó un golpe de cristal al otro lado, seguido de un grito furioso. Sofía,
estás loca. Se rió con frialdad, colgó y partió su tarjeta SIM por la mitad. El cielo se abrió y llovió a cántaros, empapando el cementerio, pero sin disipar el frío que sentía en el corazón. 3 días después, Sofía estaba en el vestíbulo de la Torre Hayes Corporation. Vestía una blusa sencilla y vaqueros, con el pelo recogido en una coleta. Era irreconocible, al igual que la chica que solía llevarle chocolate caliente a Ethan y exigirle su atención juguetonamente. Cuando seguridad se movió para detenerla, ella habló en voz baja: necesito ver a Ethan Hayes. Estoy aquí para devolverle algo suyo. En la palma de su mano reposaba un sencillo relicario de plata, con la palabra siempre grabada. Una vez había visto a la madre de Ethan luciendo uno gemelo. Era una reliquia familiar. Desde su oficina en el ático, Ethan observaba la pequeña y testaruda figura que esperaba bajo la lluvia. Su ropa estaba empapada y se le pegaba a su delgada figura. Se parecía a la chica que había visto acurrucada en la acera 7 años atrás. Su asistente se aclaró la garganta. Señor, debería, dijo Ethan, alejándose de la ventana. Se sentó en su escritorio y abrió una nueva propuesta de proyecto. La punta del bolígrafo apretaba con tanta fuerza que rasgó el papel. Dile que no conozco a nadie que se llame Sofía Reed. Sofía estuvo bajo la lluvia durante 3 horas. Al caer la noche, finalmente se dio la vuelta para irse. Una farola proyectaba su larga sombra sobre el pavimento mojado. Pasó junto a una tienda de conveniencia bien iluminada y vio las filas de bebidas calientes en un estante. Recordó a Ethan siempre dándole la lata por su malestar estomacal, diciéndole que bebiera menos café helado. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Señora Reed, el señor Hayes me pidió que le reenviara esto. Adjunto un documento. Con dedos temblorosos, lo abrió. Era la información de la cuenta de un fideicomiso offshore que su padre había creado en secreto a su nombre años atrás. La cantidad era suficiente para saldar todas sus deudas restantes. La pantalla se volvió borrosa mientras nuevas lágrimas caían. Finalmente comprendió que algunos corazones, una vez rotos, se convierten en una luz inalcanzable. La lluvia arreció. Sofía se abrazó a sí misma y se adentró en la noche. Tras ella, la torre de la corporación Hayes iluminaba el horizonte, un monumento a un mundo al que ya no pertenecía, y a una historia que, como una carta dejada bajo la lluvia, ahora era ilegible. 7. Tras usar el fideicomiso de su padre para saldar las deudas, Sofía Reed, la antigua heredera, desapareció en el anonimato de la ciudad. Alquiló un pequeño ático con una ventana que daba directamente al nuevo centro comercial de Hayes Corp. Todas las noches, mientras los letreros de neón iluminaban el cielo, se acurrucaba en su sofá abultado y miraba las pocas fotos que le quedaban. Ethan, sonriendo con ella en la azotea de la empresa al atardecer. Julián, colocándole un anillo barato en el dedo. Su padre, entregándole las llaves de la oficina principal de Industrias Reed. Un día, mientras trabajaba en una bodega del centro, vio a Julián entrar en la joyería de al lado, abrazando a una joven. El collar de esmeraldas que la chica se estaba probando era el que la familia de Sofía le había encargado para su boda. La mirada de Julián se dirigió rápidamente hacia el escaparate de la bodega y se encontró con la de ella. Se estremeció y rápidamente la apartó, como si Sofía fuera algo contagioso. Esa noche, recibió un correo electrónico anónimo en su bandeja de entrada. Adjunto había una grabación de Julián en un bar, presumiendo de cómo la había manipulado. La chica estaba tan cegada por el amor que era patético, con la voz de borracho arrastrada. Le susurraba unas palabras dulces y ella me contaba todos los secretos de la empresa. El sonido de su voz era como una cuchilla oxidada que se retorcía en sus entrañas. Marcó temblorosamente el número de Ethan, solo para encontrarse con un mensaje frío y automático. El número que marcó ha sido desconectado. Mientras tanto, en una gala que celebraba el último éxito de Hayes Corp, Ethan brindó con la heredera de Sterling Enterprises. El flash de las cámaras de los medios era incesante. Su asistente se inclinó. Señor,
Sofía Reed lleva 3 días esperando abajo. ¿Debería? ¿Qué seguridad se encargue? Respondió Ethan sin el menor asomo de emoción. Apuró su copa, pero al alejarse de las cámaras, se guardó discretamente su anillo de bodas en el bolsillo. Sofía comenzó una búsqueda desesperada de Ethan. Esperó fuera de su oficina, vigiló sus restaurantes favoritos, y en una ocasión, incluso persiguió su coche durante varias manzanas. Entonces, en una subasta benéfica, lo vio. Estaba en el escenario, haciendo la puja astronómica ganadora por un cuadro. Los nenúfares de Monet, su favorito. El marco aún conservaba la pequeña placa personalizada con sus iniciales, que habían mandado hacer 3 años antes. El señor Hayes, el subastador, se mostró entusiasmado. ¿Qué planes tienes para esta magnífica pieza?, preguntó Ethan. Sus ojos recorrieron la habitación, encontrándose con los de Sofía por un breve y frío instante antes de continuar. Ella vio la piel desnuda de su dedo anular, y le dolió más que cualquier insulto. Después del incidente, finalmente lo acorraló en el estacionamiento. La lluvia se mezclaba con lágrimas en sus mejillas. Ethan, se ahogó, me equivoqué. Ahora lo sé de verdad. Ethan se encontraba bajo la protección de su gran paraguas negro, su traje impecable contrastaba marcadamente con su aspecto empapado y desaliñado. Señora Reed, dijo con una voz tan fría como el aire invernal. Mi esposa me espera. Una risa entrecortada escapó de los labios de Sofía. Extendió la mano y se quitó el relicario del cuello, el que él le había regalado por su cumpleaños, grabado con, siempre. Entonces esto es tuyo, dijo, dejándolo caer al pavimento mojado. Te deseo toda la felicidad del mundo. Mientras desaparecía bajo la lluvia, Ethan se agachó y recogió el relicario, cerrándolo en el puño. La heredera de plata se acercó, sosteniendo su propio paraguas. Ethan, ¿quién era ese? Nadie, dijo, guardándose el medallón en el bolsillo interior de la chaqueta. A alguien que conocía, vamos. Reservé en tu restaurante favorito. 3 meses después, Sofía vio un reportaje en las noticias. Julian Vance había sido arrestado y acusado de espionaje corporativo. La prueba clave de la fiscalía era una grabación de audio incriminatoria y capturas de pantalla de las propuestas del proyecto iEscort a las que Julian había accedido desde el teléfono de Sofía. Mientras la policía se lo llevaba esposado, Julian gritaba que Sofía Reed lo había incriminado. En otra gala, la adinerada heredera le sonrió a Ethan. He oído que financiaste anónimamente una nueva escuela en Appalachia, dijo en voz baja. No tienes que ocultarlo. Es una publicidad maravillosa. Ethan miró fijamente su bebida intacta, recordando lo que dijo Sofía, una vez que la empresa se estabilice, construyamos una escuela para niños sin recursos. Desde la ventana de su ático, la torre Hayes brillaba. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuídate. No tenía nombre, pero lo sabía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. De pie allí, observando el interminable flujo de faros, Sofía finalmente aceptó que algunos amores, una vez perdidos, se pierden para siempre. Empacó sus pocas pertenencias, dejó la llave en el mostrador y caminó hacia la estación de tren bajo la luz grisácea del amanecer. En una pantalla gigante en la sala de espera, se emitía un canal de noticias económicas. Ethan estaba siendo entrevistado como el nuevo rostro de la industria estadounidense. En el futuro, iEscorp se centrará en la filantropía. Su voz tranquila y segura resonó. Sofía se giró y caminó hacia su plataforma, el sonido de su pequeña maleta rodando tras ella se perdió rápidamente entre la multitud. El sol salía, y su calor en la piel le hacía sentir como un nuevo comienzo. El amor, el odio, el arrepentimiento. Todo se desvanecería con el estruendo del tren que partía, perdido en el río del tiempo. 3 años después, en un pequeño pueblo escondido en los Apalaches, el aire matutino se llenaba con el sonido de las risas infantiles. Sofía estaba en el patio de recreo de la escuela primaria Ope, observando a los estudiantes correr a clase, con el cabello aún húmedo por el rocío matutino.
Ya no era la mujer de tacones y traje. Sus desgastados pantalones cargo estaban descoloridos en las rodillas, y su mochila siempre estaba llena de tiritas y barras de granola. Su teléfono vibró. Era un correo electrónico de la Fundación Educativa, confirmando la recepción de la última donación anónima del fondo de la Corporación Hayes. La luz del sol se filtraba entre las hojas de un gran roble, salpicando la pantalla. Su dedo se posó sobre el botón de respuesta un buen rato antes de cerrar la aplicación. En una caja al fondo de su armario, había una fotografía descolorida. Ethan, de 17 años, le sonreía bajo un cerezo en flor el día de su graduación. Ambos creían que su futuro ya estaba escrito. En ese mismo momento, en su oficina en lo alto de la Torre Hayes, Ethan contemplaba una lámina enmarcada de los nenúfares de Monet. Su asistente estaba junto a la puerta. Señor, la señora Sterling está al teléfono para la cena de esta noche. Cancélela, dijo Ethan, frotándose el puente de la nariz. En su escritorio había un portarretratos diferente, con la foto de una niña pequeña con una sonrisa desdentada, sosteniendo con orgullo una boleta de calificaciones llena de sobresalientes. Era la primera estudiante patrocinada por su fondo, y sus ojos le recordaban a los de Sofía. Empezó a llover. Ethan recordó otra noche lluviosa, 7 años atrás, cuando vio a Sofía llorando afuera de una tienda. Pensó entonces que su paraguas siempre estaría ahí para protegerla. Nunca imaginó que sería ella quien saliera a la tormenta. Su teléfono se iluminó. Era una foto del director de la fundación. Sofía, con una camiseta de voluntaria, enseñaba a pintar a un grupo de niños. En la pizarra detrás de ella, un niño había garabateado: «Gracias, buen hombre». La noticia de la condena de 15 años de prisión de Julián llegó al pequeño pueblo a través de los chismes. Se supo que el estafador finalmente fue encarcelado. Uno de los padres le dijo a Sofía mientras arreglaba un escritorio: «Todo gracias a ese señor Hayes que te ayudó, ¿verdad?». Su mano se detuvo un segundo en el destornillador, luego continuó apretando el tornillo. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado a través de la ventana del aula, y por un instante fugaz, regresó a aquella primera reunión, cuando la luz había iluminado los botones de latón de la chaqueta de Ethan de la misma manera. En la gala anual del filántropo del año, el anfitrión anunció que la 30. Escuela Primaria OPE, financiada por un donante anónimo de la Corporación Hayes, ya está terminada. Bajo los focos, Ethan alzó una copa de champán en un brindis que no bebió. Vio un vídeo sobre la labor de la fundación y se quedó sin aliento cuando un breve clip mostró a Sofía volando una cometa con sus alumnos en una colina ventosa. Tras el suceso, solo en su coche, sacó el medallón de plata de un compartimento cerrado. A la luz de la luna, la palabra «siempre» sonaba tan clara como siempre. El día que Sofía fue ascendida a directora regional de la fundación, los niños de su escuela lloraron. Una niña con coletas le puso una batata caliente en la mano. «Maestra Sofía, no te vayas», suplicó. Sofía la abrazó y le subió la cremallera del abrigo nuevo. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, recibió un mensaje de texto de una sola palabra: «Felicidades». No tenía nombre, pero lo sabía. Por la ventana, la ladera de la montaña estaba cubierta de un aluvión de rododendros silvestres, cuyo brillante color rosa le recordaba las rosas que cubrían toda la terraza donde Ethan le había propuesto matrimonio. Años después, cuando un estudiante universitario le preguntó sobre su pasado durante una sesión de preguntas y respuestas después de un discurso, Sofía miró al cielo del atardecer. «A veces», dijo en voz baja, «lo que parece un error es simplemente el destino abriendo un camino diferente para ti». En ese preciso instante, Ethan estaba en un vuelo, con un relicario de plata caliente en el bolsillo. Se dirigía a la ceremonia de inauguración de la nueva escuela de la fundación. Mientras el avión atravesaba las nubes, miró una foto en su teléfono. Sofía, de pie frente a una pizarra donde estaba escrito: «El conocimiento cambia tu destino».